Gracias. Nos encontramos reunidos en el Hotel Casino Internacional de la ciudad de Cúcuta con el doctor Basilio Villamizar Trujillo, candidato al Senado de la República por el número 58 del Centro Democrático, lógicamente apoyando al doctor Álvaro Uribe Vélez, en asocio desde luego con el doctor Iván Duque. Esto para ustedes una continuidad de entrevista personal. El colombiano, al elegir a Basilio Villamizar Trujillo como un senador que puede respaldar los intereses del pueblo colombiano. Muchas gracias. En primer lugar, muy complacido de estar aquí en este importante medio de comunicación. Con respecto a su pregunta, pues sí, la verdad es que la gente es ligera en las críticas y creen que porque uno está hace tiempo en la política es porque de pronto está demasiado entrado en años. Lo que pasa es que yo empecé a hacer la política muy joven. A la edad de 23 años ya era diputado de la Asamblea del Norte de Santander y tuve una carrera política brillante durante 30 años, hasta el punto de que llegué a ser presidente de la Cámara de Representantes y estuve 12 años en la Cámara de Representantes. Fui diputado en 6 oportunidades, es decir, 12 años fui diputado de la Asamblea, fui presidente de la Asamblea del Departamento, fui presidente de la Cámara de Representantes y en el año 2002 pues me retiré a los cuarteles de invierno. Inclusive estoy pensionado por el Congreso. Pero eso no quiere decir que yo teniendo y estando en la plenitud de mis facultades intelectuales y con mucha autoridad moral y política, tenga algún impedimento para volver a participar. Y estoy participando porque me identifico totalmente con lo que es y significa el Centro Democrático que orienta al doctor Álvaro Uribe. Y en segundo lugar, porque creo firmemente en las propuestas del doctor Iván Duque, a quien conocí desde el año 2000, precisamente cuando yo era presidente de la Cámara de Representantes y él era asesor del Ministerio de Hacienda. Ahí hicimos una buena amistad y he resuelto acompañarlo desde un principio, desde antes inclusive de que hubiéramos ganado el plebiscito. Yo fui uno de los jefes de debate para que la gente del norte de Santander votara estruendosamente por el no. Aquí tuvimos una victoria contundente. Y todo este trasegar en la política de mi segunda etapa, digámoslo así, fue lo que hizo que el doctor Álvaro Uribe Vélez y el doctor Iván Duque resolvieran incluir mi nombre en la lista como de los candidatos al Senado con el número 58 para que yo, en primer lugar, para que el norte de Santander tenga una representación en el Congreso y en segundo lugar para que ese senador propenda para que el norte tenga norte y segundo, para ayudar a reconstruir el país, que es el propósito fundamental del Centro Democrático alrededor de la candidatura de Iván Duque, habida consideración que hemos sido el único gobierno de oposición frontal, que estamos contra el desastroso gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Doctor Basilio, ¿qué puede esperar los electores de un político con tanta trascendencia como la suya? ¿Qué puede esperar el pueblo colombiano en su nuevo periodo como senador de la República? En primer lugar, vale la pena decirle a las personas que no me conocen o quienes se han olvidado de lo que ha sido mi trayectoria política, que yo jamás he incurrido en conductas que hayan podido hacer avergonzar a mis copartidarios o a mis conciudadanos. En segundo lugar, que mi experiencia y mi capacidad la voy a poner al servicio de todo el país, porque hay necesidad indudablemente de devolverle la institucionalidad al país, de acabar con esta dictadura que fue reflejada en el desconocimiento del pueblo, del pronunciamiento del pueblo, en el plebiscito del no, en el atropello del reglamento de la Ley Quinta de 1992 del Congreso a través del fast track, de la cantidad de privilegios que se han dado a algunas personas que no los merecen para efectos de que se intronice en la administración pública de Colombia el modelo económico del socialismo siglo XXI que acabó con Venezuela. Esas circunstancias, que para algunos suenan alarmistas, no tienen nada de alarmistas. En su época el doctor Carlos Andrés Pérez lo predijo cuando la gente se engolosinó
con la candidatura de Hugo Chávez. Y aquí tenemos el mismo caldo de cultivo para que Dios no quiera nos ocurra lo mismo. Por eso estamos presentando una alternativa democrática en lo que significa la candidatura de Iván Duque, un hombre joven con 41 años, que demostró en el Senado de la República, sin ser de los políticos tradicionales, que también siendo joven se pueden tener condiciones y madurez suficiente para asumir el reto de dirigir los destinos de Colombia. Y claro, necesita una bancada en el Congreso fuerte, de personas como yo, con experiencia, con capacidad, con autoridad moral, para enarbolar las banderas de la necesidad, repito, que tenemos de recuperar la democracia, que está perdida, porque este gobierno cooptó todos los poderes independientes del Estado y ha hecho del régimen de Juan Manuel Santos el régimen más oprobioso, el régimen más impopular, y llegamos a la situación económica más caótica que haya podido tener el país en toda su historia. He sabido que usted, como catedrático de la política, nos puede dar muchas, pero firmes esperanzas del pueblo norte santandereano específicamente. ¿Qué pensaría usted sobre la trascendencia que tiene la idea del Alto del Escorial, la solución grande para el norte de Santander? Yo pienso que la doble calzada que está diseñada, y que fue de las pocas cosas que se le puede abonar a este gobierno, la doble calzada que está diseñada para construir la carretera entre Cúcuta y Bucaramanga, hace inoficioso que nos embarquemos en la carretera del Alto del Escorial. Además, ya sabemos que muy seguramente no va a haber una licencia ambiental para que la carretera pase por allá. Me parece que esa obra, con todo respeto, no es prioritaria. Hay obras mucho más importantes en materia de infraestructura. Por ejemplo, propender porque se termine definitivamente la carretera de la Soberanía, que nos conectaría a los norte santandereanos con Arauca directamente sin tener que depender de Venezuela, que mejoraría lo que significa recuperación de municipios tan importantes para la economía del departamento norte de Santander como son Chinacota, Toledo, La Bateca y la región del Sarare. Son emporios de riqueza que están en un estado alto grado de postración por falta de vías de comunicación y por falta inclusive de programas de electrificación rural, de acueductos veredales. Todas esas circunstancias y todo ese progreso se genera en la medida donde haya vías de penetración. Por lo tanto, es prioritario esa carretera de la soberanía del norte, de la soberanía que la denominamos la carretera de la soberanía, que inclusive conecta por una parte con Cúcuta, pero por otra parte conecta con la central del norte, que también hay que mejorarla en el tramo que sobre todo de Chitanga hacia arriba está en muy malas condiciones y que nos pondría realmente en muy buena corta distancia en comunicarnos de Arauca a la ciudad capital del país, es decir, a Bogotá. Sí, es un proyecto muy bueno, acertadísimo, claro que sí. La exposición de motivos que usted hace es más que aceptable. Pero aparte de esto, ¿qué otros proyectos puede esperar el pueblo norte santandereano específicamente? Yo pienso que una de las cosas que tenemos que hacer es hacer valer, y parece increíble, aquí hubo una ley que se aprobó, la ley 43 de 1973, que creo que fue tramitada por el ex senador, que en paz descanse, León Colmenares, que se denominó la ley Cúcuta 75, que en muchos de sus apartes tiene todavía vigencia. Por ejemplo, recuperar que el norte de Santander y que Cúcuta específicamente sea un polo de desarrollo fronterizo, porque ahora más que nunca hay que fortalecer la frontera. Imagínense ustedes que el gobierno nacional, los gobiernos anteriores, han venido corriendo la frontera hacia Bucaramanga. ¿Por qué? Porque han dejado desprotegido a Cúcuta de las entidades del Estado. Las principales oficinas de los bancos, las principales oficinas de las entidades de la justicia, las principales oficinas de las exportaciones, el INCOMES,
Proespo, las importantes oficinas del sector agropecuario, el ICA, el INCORA, todas esas oficinas que antes eran sus principales en la ciudad de Cúcuta, ahora sus principales están en la ciudad de Bucaramanga y nos han dejado aquí escasamente con oficinas sucursales. A mí me parece que eso es una equivocación, porque si estamos amenazados cada día más con el embate del gobierno dictatorial de Venezuela en manos de Maduro, pues ahora más que nunca tenemos que propender porque tengamos vida propia. Aquí se tiene que acabar con el cuento de que es que al fin y al cabo ya los cucuteños viven del contrabando. Allá se defiende con el contrabando de la gasolina. No, de ninguna manera. El doctor Iván Duque inclusive tiene una propuesta muy clara para que a esta zona de frontera se le dé un trato preferencial. Pero a mí me parece que hay que volver a retomar el hilo para que Cúcuta sea un verdadero polo de desarrollo fronterizo. Correcto. Hay otra problemática que estamos viviendo en el norte de Santander, para nadie es extraño, la crisis económica que vive Venezuela. Ante esa situación, ¿cuáles son las propuestas suyas para solucionar estos impases tan delicados que está viviendo el departamento norte de Santander y todo Colombia? Hay que asumir una actitud enérgica frente al gobierno venezolano. Yo pienso que el doctor Juan Manuel Santos ha sido cómplice de todas las arbitrariedades en que ha incurrido el presidente Maduro contra los colombianos, el éxodo de los colombianos, la expulsión prácticamente inicialmente de los colombianos y ahora la cantidad de fuerte frente a la comunidad internacional. Este gobierno, el gobierno de Iván Duque, tiene que propender porque el gobierno venezolano siga cometiendo esa serie de arbitrariedades, porque se restablezca la normalidad en la frontera con Colombia, porque además son tratados internacionales que han venido violando allá permanentemente el gobierno de Maduro, sin que la Cancillería de Colombia hayan elevado ni siquiera una voz de protesta. Al final de cuentas, ya frente a la gran impopularidad por la que atraviesa el presidente Santos, ha querido ripostarle en algo al presidente Maduro, pero después de que fue el cómplice mayor de todo lo que significa la dictadura y el atropello de ese gobierno hacia los colombianos. Con esa vasta experiencia que usted tiene como político, como dirigente político en el país, ¿qué piensa respecto a la generosa labor que está haciendo el gobierno central cuando trata de cambiar el oro, las minas de oro, por el agua tan valiosa que es el verdadero sentir de la vida? Es indudable que nosotros tenemos que propender por la preservación de los recursos naturales y mucho más por el agua. Imagínense ustedes un país sin agua, pues es un país que tiende a desaparecer. El agua es un elemento mucho más vital que la luz, es mucho más vital que el sol. El agua es el don más preciado que puede tener un país, no solamente Colombia. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer es propender, porque independientemente de lo que pueda generar esa economía, de la explotación legal, de la minería colombiana, que también es un recurso que debemos utilizar, independientemente de eso, en la relación costo-beneficio está más importante el agua. El agua, repito, es vital para todos los efectos, y si no hay una política que preserve en lo fundamental la conservación de los páramos y de los yacimientos de agua que hay en el gobierno, de nada nos suplimos con permitir que se exploten esos yacimientos. Hay una experiencia que seguramente muchos de nosotros estamos calculando, y es que los políticos siempre en su campaña ofrecen, mas no cumplen. Se dedican a preservar una vida cotidiana en la ciudad capital, y las visitas ocasionales al departamento norte de Santander pues no son tan eficientes. En su campaña usted está ofreciendo al pueblo norte-santandereano que no lo va a abandonar y que por el contrario pueden sentirse seguros de que usted va a estar pendiente de su norte de Santander. El eslogan que yo he venido utilizando en mi campaña es que votando por mí
y por Iván Duque, el norte tendrá norte, porque el norte ha perdido el norte. Y ha perdido el norte porque aquí se ha intronizado una clase política con todos los vicios que usted acaba de señalar. Y realmente se han acostumbrado a ver cuánto hay para eso, que es una frase ya que hace mucha carrera en el Congreso cuando se trata de aprobar proyectos de ley que complazcan al gobierno en esta desgobierno que nos viene rodando los colombianos. Yo pienso que ahora más que nunca, y teniendo en cuenta que este va a ser mi último periodo que voy a estar en el Congreso Nacional, porque fueron las mismas circunstancias las que me hicieron asumir esta responsabilidad. ¿Qué más hubiera querido yo? Que en el norte de Santander hubieran habido personas de las nuevas generaciones que asumieran este papel protagónico que yo estoy asumiendo. Pero desafortunadamente la gente no aparece. No quiere la juventud meterse a asumir responsabilidades, se dedican a criticar a la clase política, a hablar de lo que ha sido el mal gobierno, pero no aportan en lo que significan las soluciones que debemos tener los colombianos. Yo voy a ser, y me propongo a ser uno de los senadores estrellas de la próxima legislatura, para que el norte tenga norte, para abrirle el espacio a las nuevas generaciones y sobre todo para recuperar el manejo del departamento y el manejo del municipio de Cúcuta de una clase que se ha distinguido única y exclusivamente por estar pensando más en los negocios que en el desarrollo que requiere el departamento norte de Santander. Por eso digo, con nosotros el norte tendrá norte, porque después de estas elecciones tendremos que recuperar la gobernación del departamento y la alcaldía de Cúcuta para que caiga en manos de personas decentes, de personas que propendan por el desarrollo del norte de Santander y no que busquen solamente enriquecerse ellos en lo particular. También hay una problemática que no sé hasta dónde usted la haya contemplado, cuál es la corrupción de las altas cortes en Bogotá. ¿Qué hay de propuestas suyas específicamente para mejorar esta situación tan caótica que estamos viviendo? No, lo primero que hay que hacer es que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que han incurrido en este tipo de delitos. Aquí no sacamos con vender el sofá, como se dice vulgarmente cuando alguna señora le era infiel al marido y la encontró en un sofá jugándosela y creyó que la solución era vendiendo el sofá. No, aquí lo que hacemos, aquí no necesitamos más leyes. Yo creo que las leyes en materia de justicia están bien concebidas. Aquí lo que necesitamos es hacer cumplir las leyes, que recaiga todo el peso de la ley sobre los corruptos, porque realmente de nada sacamos vender el sofá si las personas siguen incurriendo en esas mismas conductas. La gente es muy dada a decir, yo voy a presentar tantas leyes. De leyes están llenos los anaqueles del Congreso. Y le quiero decir una cosa, de leyes muy importantes que no se han cumplido porque no hay parlamentarios que las desempolven y que las hagan revivir, porque son muchas de esas leyes que tienen vigencia. Y ese va a ser uno de los propósitos míos, propender porque las cosas vuelvan al cauce de la institucionalidad, porque haya una verdadera separación de poderes. Es que la toga, el cartel de la toga de la justicia se genera porque el presidente Santos resolvió comprar a los magistrados, hacerle nombramiento de sus esposas, nombrarle a sus cuñados, por darle toda clase de dávidas con tal y ellos aprueben todas las arbitrariedades en que incurre este gobierno, como le han aprobado la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, como le ha aprobado el Consejo Nacional Electoral, que no ha sido capaz de realmente de sancionar al presidente Santos por haber violado los topes de la financiación de la campaña. Entonces vamos a hacer cumplir la ley, vamos a propender porque haya una verdadera separación de poderes, como lo establece un sistema democrático. Aquí hay una dictadura, porque aquí no hay separación de poderes, aquí el Congreso está arrodillado al presidente Santos, las altas cortes están arrodilladas al presidente Santos. Todo el Poder Ejecutivo, obviamente, está arrodillado al presidente Santos. ¿Por qué? Porque como el presidente Santos no tiene ninguna capacidad de liderazgo ni de convicción,
Entonces, opta por comprar a todas las personas para que se pongan a disposición de sus arbitrariedades y de la dictadura que también está viviendo Colombia. Todo eso se va a acabar con la instauración del gobierno del Centro Democrático, en la cual inclusive, como lo ha propuesto el próximo presidente Iván Duque, muy seguramente va a haber unas mayorías suficientes para que el doctor Álvaro Uribe sea el próximo presidente del Senado de la República. Me parece muy bien, muy amable, doctor Basilio. Para terminar esta entrevista, me gustaría saber qué proyectos tiene usted para el desarrollo industrial del departamento. Lo primero que hay que hacer para desarrollar el departamento norte de Santander, más que la ley, porque hay una ley de fronteras, por ejemplo, que si uno la analiza, hay muchas bondades, pero no se han cumplido, no hemos hecho que se cumplan esas bondades. Pero fundamentalmente, hay que propender porque se mejoren los servicios públicos y porque se bajen las tarifas. Porque si siguen habiendo, por ejemplo, escasez de agua y siguen habiendo los altos costos de la luz, pues ¿qué desarrollo industrial puede haber si los industriales que se vengan a producir en la ciudad de Cúcuta no estarían en capacidad de competir en los mercados nacionales e internacionales por los altos costos de producción? Eso es una utopía, decir que yo voy a presentar una ley. Hay muchas leyes que son honores a la bandera, que son muy bonitas en la parte teórica, pero aquí hay que propender, por ejemplo, porque definitivamente, independientemente de que se quieran esquilmar unos recursos en el acueducto metropolitano de Cúcuta, que no va a ser ningún tipo de solución, sino que va a ser un gasto innecesario, hay que propender definitivamente porque se haga definitivamente a través de una inversión público-privada el famoso proyecto del Cinera, que sigue vigente también. Muy importante. Estamos hablando hace más de 40 años sobre ese proyecto y siempre aparecen sabios que le ponen talanqueras cuando hay una razón elemental que la plantea el doctor Andrés Hoyos con toda propiedad. ¿Quién no sabe que el agua por gravedad es mucho más barata que el agua por bombeo? ¿Y quién no sabe que el bombeo, con estos precios que tiene la luz y la electricidad en el norte de Santander, mejor dicho, no sé a dónde vamos a llegar? Yo creo que si seguimos a este paso, la gente le va a salir más caro el costo de la luz, teniendo en cuenta que alguien tiene un ventilador, un aire acondicionado, que el mismo arriendo que puedan pagar por las habitaciones. Entonces, lo que hay que hacer es eso, y nada más que eso. Hacer, repito, que todo lo que está represado y que sigue vigente para el norte de Santander, que se cumpla antes de embarcarnos en proyectos utópicos que generan expectativas, pero que nunca llegan a ser realizaciones. Tenemos que mejorar lo que tenemos y embarcarnos en proyectos que están suficientemente analizados y suficientemente concebidos, como ese, el de mejorar los servicios públicos para poder hacer un fomento industrial. De resto, la ley no tiene ninguna repercusión. Gracias, doctor Basilio Villamizar Trujillo, el hombre de las pirancas. Vamos a volverlas a buscar, porque todo el mundo la reclama. El caballero de la política. Lo que pasa es que ahora, si me las pongo, te voy a decir que me parezco a Ordóñez. Ah, sí. Bueno, una cosa, ¿por qué no se despide usted de sus proyectos de 58 para el Senado de la República? Sí, entre otras es muy fácil el eslogan. Basilio senador con el número 58. Duque presidente en el 2018. El norte tendrá norte. Ayúdenos, o ayudemos, mejor, ayudemos a reconstruir país. Me parece que esas son 4 premisas muy claras para efecto que la gente tenga fe. Y fe de carbonero, es decir, estar absolutamente convencidos que con la votación de la gente del norte de Santander por esta opción que le presenta el Centro Democrático, vamos a tener la posibilidad de un mejor futuro. Doctor Basilio, muy agradecido y muchos éxitos. A usted muchas gracias. Espero volver a estar aquí en este importante medio. Cuando usted le tiene conveniente, ojalá, cuando ya salga como senador, esperamos que nos repita todo lo que nos dijo. Bueno, muchas gracias. Ahí queda para la historia.
Así es. Y para que la gente después no diga que lo que yo dije no se cumplió. Se olvidó.